Bueno, hola, bienvenidos a todos de parte de Rockstar. Hoy tenemos a Fernando Lelo como invitado en nuestros webinars de We Will Rock y estaremos esperando 5 minuticos para que se terminen de conectar todas las personas e iniciamos el webinar. Queremos tener en cuenta, que tengan en cuenta, por favor, todas las preguntas que les vayan surgiendo, nos las van mandando en los comentarios del live y al final de la charla estaremos haciendo las preguntas más recurrentes a Fernando. Vale, para los que están ingresando hasta ahora, les informamos, primero y antes que nada, muchas gracias por conectarse con nosotros. La manera en que va a funcionar esto es, primero vamos a hacer unas preguntas que fueron las que ya nos enviaron, una introducción de Fernando y de Felipe, y una vez terminemos esta conversación, vamos a estar teniendo en cuenta las preguntas que nos envíen por el live, por los comentarios, entonces, para que nos las vayan enviando y ya en 1 o 2 minutos vamos a empezar con el live. Estamos esperando que terminen de conectarse todos. Gracias.
Listo. Entonces, si quieren, Hola. Felipe. Bueno, ya estamos. Listo. Fernando, 1.000.000 de gracias por acompañarnos nuevamente. Al contrario, 1.000.000 de gracias por la invitación. Buenísimo. A todos los invitados, muchas gracias por la participación, por asistir, por entusiasmarse con este evento. Tenemos un invitado de lujo hoy, que es Fernando Lelo, fundador y manager de AllVP, uno de los fondos de inversión más importantes de la región. Y bueno, Fernando, pues queríamos primero, si quieres hacer una pequeña introducción para que te conozcan. Claro. Y arrancamos. Muchísimas gracias, Felipe, y un gusto estar con todos ustedes. Cuento un poco de mí, de mi trayectoria, para ponernos en contexto y entrar en materia. Yo soy mexicano, economista, tengo un posgrado en economía y después un posgrado en un MBA en la Universidad de Stanford. Una formación de financiero, trabajé como banquero de inversión, como director de finanzas de empresas, como director de fondos inmobiliarios. Y en realidad empecé en el mundo de emprendimiento a través de la academia. Lo que he hecho siempre en mi carrera es, en paralelo, ser profesor de universidad, primero profesor de economía, temas de microeconomía, de organización industrial, y poco a poco me fui interesando en este tema, aprovechando que había estudiado en Stanford. Me metí a dar clases de cómo hacer crecer empresas. De ahí me llevó a temas de emprendimiento puro, y después del emprendimiento, tanto a crear la primera incubadora de alto impacto en México y AllVP en 2012 junto con Federico Antoni, quien es a la fecha mi socio. Empezamos AllVP con un fondo muy pequeñito, $6 millones en 2012, pero fuimos el primer fondo de capital semilla en México. Y long story short, en estos 8 años crecimos a tener ya ahora más de $200 millones en activos bajo administración y volvernos un fondo regional con inversiones en toda la región, con un énfasis, aparte de México, muy fuerte en Colombia y en Chile, y hoy día, como señalaste, muy activos buscando crecer nuestro portafolio en la región. Buenísimo, Fernando. Muchas gracias por la intro. Entonces, arrancamos. Yo creo que el tema hoy de moda es la crisis. ¿Sí? ¿Y cómo ves el panorama del venture capital en la región para la crisis? Genial. A ver, yo creo que esta plática va a ser mucho más útil si lo hacemos en confianza, a contar verdades y no la postura típica de los fondos que dicen, lo tenemos todo bajo control, sabemos perfecto, somos todos unos profesionales y no nos apanicamos. La verdad es que esta crisis es algo que no nos había tocado a nadie, por más canas que haya y por más crisis que hemos vivido. Esta es realmente única. Y los fondos mismos se enfrentan un choque en su forma de trabajar y tienen que ajustarse. ¿Qué es lo que estoy viendo? Primero, yo, digamos, durante mucho tiempo he tenido la desventaja en el sector de no ser alguien técnico. Yo no soy un agente de tecnología ni de programación, ni de software o hardware. Soy un economista. Y aquí hay un choque que a los economistas pues, deberíamos poder entender bien. Hay un choque del lado de la demanda, la gente sale y gasta menos. Hay un choque del lado de la oferta, la gente tiene menos que comprar porque se rompieron las cadenas de suministro. Y eso afecta a todas las empresas, eso es una realidad. Y afecta a los fondos en cuanto a nuestra propia capacidad de levantar dinero, en cuanto a la relación que tenemos con nuestros inversionistas. No hay que olvidar que los fondos somos operadores o manejadores de dinero de terceros. Y esos terceros también están afectados por esta crisis. Entonces, es una sacudida bien profunda. Y entonces,
igual que los emprendedores en sus empresas regresan a la base y decir, a ver, lo primero que tengo que hacer es primero proteger a mi familia, a mi equipo, asegurarnos que podemos seguir trabajando. Segundo, ajustar la caja, actuar de emergencia, cortar gastos, cash is king, etcétera, y después me pongo a ver qué ajustes estratégicos hago. Un poco lo mismo hacemos los fondos. Lo primero es cómo organizamos a nuestros equipos, cómo cuidamos la caja de la propia organización. El fondo al final también es una empresa. Y luego cómo volteamos a ver nuestro portafolio, lo que están haciendo, y luego mantenernos en el mercado y seguir invirtiendo. Entonces, pues hay un poquito un orden de prioridades y hay un tiempo limitado. Hay un ancho de banda que te permite o no estar haciendo más inversiones y demás. Y ese ancho de banda quizá es la mayor restricción que estamos enfrentando. No es que no haya dinero en el mercado, no es que no se puedan hacer inversiones bajo esta incertidumbre, es cuántas horas al día tienes y cuántas emergencias estás enfrentando en las propias empresas de tu portafolio y cómo priorizas. Entonces, en concreto, es un impacto enorme en la industria, pero que puede aprovecharse para bien, porque no es un desmoronamiento de lo que se ha construido, es simplemente un choque. Y qué construimos a partir de ahí depende de todos los que estamos trabajando en las diferentes partes del sector, ¿no? Perfecto. Y nosotros, digamos que hemos recogido bastante información y personalmente estamos en un momento en el que también vemos una crisis que nunca habíamos vivido, pero también se están abriendo oportunidades enormes en cuanto a la industria, en cuanto para los emprendedores. Hemos visto equipos resurgir, equipos renacer, construir nuevos productos en 3 días. ¿Qué tan grande ves la oportunidad post-coronavirus? ¿Qué tan positivo te sientes al respecto? A ver, yo me siento muy positivo en el post-coronavirus y la gran pregunta es ¿cuándo es ese post-coronavirus? Pero ¿qué veo? Veo que, primero, la crisis del coronavirus es tan grande que cambia los patrones de consumo y las conductas de los usuarios finales. En muchos ámbitos. La gente va a estar más acostumbrada a hacer e-commerce o a tomar enseñanza en línea o a hacer telemedicina. No es solo una crisis financiera, es una crisis que nos hace comportarnos de forma distinta y los cambios generan oportunidades que los emprendedores pueden aprovechar mejor. Primer punto. Segundo punto, los incumbents, los jugadores grandes establecidos, sufren más que los emprendedores hoy en día. Porque tú como emprendedor puedes de repente hacer estos ejercicios y decir, oye, voy a cortar en 35% mi plantilla laboral, voy a abandonar el leasing de la oficina que teníamos en WeWork, voy a dejar de pagarle a Google y a Facebook un poco en Money, y con eso reduzco mis gastos 60%. Uh-huh. El incumbent no lo puede hacer. El incumbent tiene rentas de largo plazo, tiene servicios de deuda, tiene incluso sindicatos o restricciones laborales mucho más fuertes. Y a pesar de que parece que siempre están mejor capitalizados, dependen muchísimo de sus ingresos, que son muy grandes, pero que cuando se van a cero, pues un cero es igual para una empresa gigante que para una empresa chiquitita. Y entonces el burn rate es mucho mayor. Y entonces la probabilidad de quiebra de las empresas grandes está acentuada por estos factores, por la rigidez en sus costos, por el impacto sobre una base de ingresos mayor y por servicios de deuda y estructuras de capital más difíciles de ajustar. Entonces, de repente el emprendedor tiene un entorno competitivo más favorable. Tiene un entorno competitivo donde otros emprendedores quizá no la libraron tan bien como ellos, porque no fueron tan disciplinados en sus cortes de gastos, porque no los agarró en un momento donde estaban bien capitalizados con una ronda. Y entonces hay oportunidades de consolidación de los emprendedores y de ataque mejor hacia los incumbents. Y luego va a haber un apetito de reconstruir nuestros países. O sea, Colombia, México, las naciones latinoamericanas van a tener un choque bien fuerte donde los mercados se van a reacomodar y donde hay oportunidades de sacar el dinero público para el estímulo fiscal, etcétera, a reconstruir y vamos a hacer las cosas mejor de una vez. Si estamos en el negocio de llevar mejores bienes y servicios a unas clases medias crecientes y más digitales en Latinoamérica, pues esas clases medias van a de repente reactivarse, ¿sí? Y van a buscar los mejores. De repente se encuentra con que quiere probar estos nuevos
productos y servicios con más disposición, porque está más consciente que tiene que bajar sus gastos, que tiene que ser más eficiente con sus recursos, y entonces está dispuesto a probar más cosas si son más convenientes, si son más baratas, si son más rápidas, si les permiten tener menos, o les permiten tener más distanciamiento social, etc. Entonces, eso es lo que me genera mucho optimismo. Lo difícil es cómo haces un plan ante eso con tanta incertidumbre que tienes hoy. Claro, claro, y yo creo que ahí es donde están destinando la mayoría de las horas Parece que hoy. se congeló un poco la imagen, no sé si es de mi lado. Sí, yo veo un poco congelado, Bueno, pero ¿me oyes bien? Hola, perdona, se congeló un poco y te oigo mal, Felipe. ¿ahora me oyes mejor? Bueno. Hola, hola Fernando, ¿me estás oyendo? No sé. Bueno, a todos vamos a parar un segundito, vamos a retomar. Parece que Fernando tuvo algún problema con la conexión. Ya estamos acá internamente trabajando en eso. Denos 2 minutos para poder volver y continuar con la entrevista. Perdón los inconvenientes. A veces el internet en estas horas falla y nos metemos en estos problemas. Así que denos 2 minutos, por favor, y volvemos a retomar. Gracias. Perdona, Felipe, me desconectó, pero estoy de vuelta. Hola Fernando, listo, ya estábamos acá diciéndole a todos que nos esperaran un par de minutos. Sí, una disculpa, no sé si fue de mi lado o qué, pero me sacó de la aplicación ya de vuelta. Listo, no, perfecto, no hay problema. Entonces, continuando con este tema, creo que una de las grandes preocupaciones de los emprendedores es qué va a pasar con el mundo del venture capital, cuál es la posición, hacia dónde vamos, los que teníamos expectativas de cerrar rondas de inversión este año, qué va a pasar, en qué nos deberíamos enfocar. ¿Cómo A lo ver, ves en el escenario? La industria de venture capital es resiliente a esto, pero va a tener ciertos choques. Entonces va a tener primero una restricción de dinero disponible. Fondos que estaban por cerrar sus propios fondos, eso se puede ver retrasado. Si eres un inversionista institucional, un fondo de pensiones y demás, quizá priorizas otro tipo de estrategias y estás dejando pasar los compromisos que estabas dispuesto a tomar hace tan solo un mes y medio. Nosotros hemos hecho mucho énfasis de que, ojo, el venture capital es de los activos, o de los activos alternativos, el más descorrelacionado con el crecimiento del PIB. Y por tanto, tratando de hacer que los inversionistas vean que este es un buen complemento a un portafolio en donde está muy dependiente de los crecimientos de la economía y que se va a ver eso muy afectado. Entonces, hay una labor que tenemos que hacer los fondos de convencer a los inversionistas institucionales de no abandonar el asset class, pero en el mediano plazo eso no va a pasar. Lo que sí es que va a haber una contracción del dinero disponible. Y después del lado hacia los emprendedores pueden pasar muchas cosas. Cuando empezó la crisis en México, tomamos una iniciativa que fue lanzar el pledge del ecosistema mexicano, el juramento del ecosistema mexicano, que seguramente habrán visto, y ahora hablo de cómo se retomó en Colombia y en otros países. Pero nuestra lógica fue, ojo, aquí hay un riesgo de que el balance que se estaba logrando de repente se rompa. ¿A qué me refiero? Yo pienso mucho que tenemos que cambiar la mentalidad en Latinoamérica de que no son los fondos los tenedores del recurso escaso y entonces tú, emprendedor, tienes que venir a convencerme a mí de que tu proyecto tiene las suficientes virtudes para que yo te
sea tan generoso de darte dinero y asociarme contigo. Y hay una relación completamente desbalanceada en donde básicamente te puedo o no señalar con mi dedo y decir, venga, te doy dinero, y entonces es posible que hagas tu emprendimiento y si no te doy dinero, no se puede. La relación no es así, la relación es entre iguales, donde yo, fondo, necesito encontrar a los mejores emprendedores para poner a trabajar el dinero que me ha sido depositado por parte de terceros, y tu emprendimiento necesitas el capital para poder crecer. El talento lo traen los emprendedores, yo simplemente tengo que identificarlo. Y en ese sentido, cuando identifico talento, tengo que convencerte por qué soy el fondo adecuado y tenemos que buscar este matrimonio que va a estar junto durante 5, 7, 10 años en una relación entre iguales. Cuando empieza la crisis, la relación ya no es tan entre iguales. El fondo, la empresa necesita cerrar para poder subsistir. Su runway se acaba y sin falta de liquidez no puede ejecutar. Y entonces el poder de negociación se ve muy desbalanceado. Lo que buscamos hacer con el pledge es, vamos a acordar que no voy a abusar de ese desbalance en perjuicio de los emprendedores. ¿Por qué? Porque esta es una relación de largo plazo, porque la reputación que tengo como inversionista va a ser en el largo plazo cuando se vea que siempre apoyo al emprendimiento y quiero que le vaya bien. Entonces, si tengo un emprendedor al que le había puesto un term sheet, entra el COVID, se le va a acabar el dinero, puedo, sabiendo que la competencia está mermada, sentarme a esperar a que se le acabe y cambiarle las condiciones y tirarle el valor de la ronda 50% o lo que quiera. El juramento lo que busca es, no hagamos eso, porque eso destruye valor en el agregado, es un juego de coordinación. Si tienes compromisos, hónralos. Si no los honras, si reculas de esos compromisos y cambias tus condiciones de forma injustificada y desleal, vas a tener una consecuencia reputacional con el resto de los inversionistas. Eso no quiere decir que las valuaciones pueden verse afectadas porque el mercado está siendo afectado, porque las empresas van a vender menos. Entonces, nada más no confundir, puede ser que las valuaciones bajen, pero no que vamos a abusar ninguno de los jugadores de este desbalance para forzar de una forma injusta términos que no son de mercado. Esa misma iniciativa que suscribieron más de 50 fondos en México, se retomó en Colombia, se retomó en Chile, se retomó en Argentina, y todo el ecosistema está tratando de alinearse a eso. Eso es algo que podemos hacer como inversionistas. Y de igual forma, los emprendedores saber que existe esta red, que si ya tenías un compromiso, deberían honrarlo, y que necesitamos como jugadores del ecosistema latinoamericano saber que la reputación juega mucho. En nuestros países tendemos una tendencia a ser muy, muy, muy buena onda y no criticar nunca a nadie y no hablar mal de nadie, y entonces siempre vamos a dar una buena cara, y eso tiene un lado muy bueno, pero tiene el lado malo de que no sabemos señalar cuando alguien hace algo injusto. Y va a ser muy importante hoy día cuidarnos unos a otros, porque somos todos partes del ecosistema. Totalmente de acuerdo. Adicionalmente, también acá en Colombia hemos visto cómo surgieron y cómo se replicaron estas iniciativas, y yo creo que lo principal ahí a rescatar es que el ecosistema lo conforman todos, tanto inversionistas como emprendedores, y al final es una industria que tiene que ser grande, y para que le vaya bien a unos, tiene que irle bien a otros. Con lo cual, pues, no tiene mucho sentido aprovecharse el momento. Exacto. Ahorita, en este momento, digamos que un gran miedo de los emprendedores hoy en día es, el año pasado fue difícil en el Venture Capital, o por lo menos cambió el mindset. De pronto Latinoamérica no tuvo esas repercusiones aún, pero todo el tema de WeWork, todo el tema de Lyft, de Uber, todo este tema tuvo algunas repercusiones en el mindset de la industria VC, y pareciera que este año está rematándose con el coronavirus, y realmente muchos emprendedores, y nos han hecho la pregunta miles de veces en estos 4 semanas de, ¿realmente cambió el Venture Capital? ¿Realmente hoy se está mirando un mindset diferente y criterios de evaluación diferentes para los emprendedores? A ver, yo entiendo esa ansiedad o esa angustia, porque las noticias son duras, pero yo veo, digamos, tres cosas que hay que tomar en cuenta. Primero, históricamente, hasta hace quizá un par de años o 3 años, todo el venture capital era muy, muy Silicon Valley centered.
Es decir, tú quieres acceder al dinero de los grandes fondos, tienes que estar en Silicon Valley. Hay una frase así famosa de los fondos de allá que dicen, yo no es que no salga de Estados Unidos, es que no salgo de Sand Hill Road. O sea, a mí me vienes a ver y operas aquí o no me interesa. El coronavirus nos está forzando a ver que podemos trabajar así. Podemos hacer un webinar entre México y Bogotá, podemos hacer... Y eso está bien, y los propios fondos están viendo que hay oportunidades más allá de Silicon Valley, van a poner más atención a su expansión internacional, porque están viendo que el mundo es más que California. Eso es positivo. Claro que ya comenzaba a pasar, pero había un poquito de fricción, o sea, podía hacerlo SoftBank o Accel o Andreessen, pero la gran mayoría de los fondos no lo hacían todavía. Entonces, estamos forzando a que se internacionalice más el venture capital. 1. 2. Estamos viendo que hay muchos problemas grandes que atacar a nivel mundial y que las oportunidades en los mercados emergentes son todavía mayores. Yo creo que el coronavirus va a forzar a que la industria abandone de una buena vez este lado que ha sido ya muy criticado de ser naifs, de ser superficiales, de hacer una app más que te califica el vino en un restaurante 5 estrellas, que acaba siendo algo que no resuelve los problemas de la humanidad, que acaba siendo el hacer la vida más fácil de la gente que vive en privilegio. Y en la medida que canalicemos recursos a mejorar la vida de millones de gente que necesita mejores productos y servicios para poder tener lo básico, ese enfoque me parece muy bueno y creo que esa reflexión se está dando mucho en la industria del venture capital, no solo de los fondos que ya jugamos en Latinoamérica, sino a nivel mundial. Y esas cosas me parecen buenas, me parece que estas crisis aceleran esas oportunidades. Pero sin duda, en el muy corto plazo, hay una reducción del capital disponible. Podemos leer mucho, oye, los fondos siguen como si nada, los fondos vuelven a apostarle a la región. Lo que es real es que se van a tardar más en cerrar sus deals, que van a ser más cuidadosos, que tienen que ver cómo reacomodan sus fichas, que tienen que ponerle más probablemente a las empresas que ya habían capitalizado para que lleguen al siguiente nivel, que se ve rota la evolución de una empresa típica que recibió una serie A y que tiene que lograr ciertas métricas para llegar a la serie B, pues probablemente se tarde más y necesita más capitalización para tener el runway suficiente para tener las métricas para su siguiente ronda. Entonces, esa es la prioridad de los fondos, eso es a donde va a ir la mayoría del dinero, pero van a estar atentos a decir, oye, pero encima de eso, si puedo hacer hoy algo trascendente, lo voy a hacer. Si puedo hacer algo que ataque, por ejemplo, telemedicina o global warming, que es algo que es como el siguiente, el elephant in the room, ¿no? Hoy hablamos del COVID, pero realmente nos estamos dando cuenta que esto también acelera las preocupaciones sobre los grandes problemas de la humanidad, incluyendo el calentamiento global. Esas empresas se van a ver favorecidas. Pero también es cierto que las empresas más naive o con soluciones menos críticas van a tenerlo más difícil. Y eso hay que hablarlo. Parte de esta conversación sincera es, oye, si estás haciendo algo que es un nice to have y que es la quinta empresa que ofrece en el mercado algo que todo el mundo ofrece y que hay un jugador dominante internacional, probablemente tengas muy difícil levantar capital y vas a necesitar reevaluar tu propuesta de valor, sin duda. Y esa es la parte que va a ser difícil, que vamos a ver muchas empresas morir. En el ecosistema emprendedor tenemos que reconocer que las empresas van a morir. ¿Cómo aprovechamos el talento que se ha ido creando? ¿Cómo captamos a esa gente talentosa que creó empresas que hoy quizá no son la prioridad para la subsistencia? Y cómo esas se mueven en un entorno de competencia a las empresas que hoy tienen la suficiente capacidad de reacción para adaptarse, pero que van a ser las grandes empresas de mañana porque están atacando los grandes problemas. Entonces, un poco hay como un back to basics, ¿no? Y eso es bueno. Estoy completamente de acuerdo. Yo creo que el mundo y todo lo que ha pasado, lo que nos ha llevado es a realmente priorizar y trabajar en propuestas de valor que realmente tengan un gran valor para un gran número de personas y no tantas cosas pequeñas y light, que puede ser más un emprendimiento cool, una solución chévere de tener, pero no con mucho potencial de resolverle problemas grandes a la sociedad. Tú ahorita hablabas en el momento de la actualidad de la crisis de
esa identificación de talento. Ujú. ¿Cómo lo identificas y cómo lo identifican desde OLVP ese talento? ¿Cuáles son los diferenciales? Porque es muy difícil. Todos los emprendedores están enamorados de su idea, te van a vender maravillas y probablemente para ellos ni siquiera te están engañando. Para ellos es la gran cosa y son el gran equipo, pero ¿cómo realmente identificas grandes equipos, buen talento, buenas soluciones? A ver, es difícil. Hay ciertas como heurísticas, ciertos hacks, y luego hay que dedicar tiempo. Entonces, la primera es, de nuevo, parece un lugar común de Silicon Valley, pero hay que cumplirlo, es, si tú ya has emprendido antes, si ya tienes una experiencia, esa es la mejor señal. Nosotros queremos invertir en gente que ya ha caminado el camino emprendedor. 1. 2, queremos invertir en empresas que tengan equipos técnicos. El mercado va a cambiar tan rápido que si tú no tienes a tu equipo técnico como parte fundamental de tus founders, no vas a poder hacer los ajustes a producto y a tecnología que el mercado te requiere. Entonces, no vamos a invertir en founders que no tengan dentro del equipo de founders a la persona técnica capaz de sacar el producto y la tecnología. ¿Ok? Y luego encima de eso hay que pasar tiempo, hay que entender al emprendedor, hay que dedicarnos tiempo para conocernos. A mí la lógica así un poco de Shark Tank, de te veo durante 5 minutos y decido invertirte o no, me parece absurda, porque vamos a estar juntos 8 o 10 años y no puedo tomar esa decisión a partir de 15 minutos de un pitch ensayado y artificial. Ahora, lo que lo vuelve real, porque aquí estoy leyendo un poco como, oiga, sean más concretos, es tú sabes qué tanto tu solución ya tiene un product market fit. El emprendedor lo sabe. Lo que pasa es que lo blofea. Es parte de nuestro trabajo decir, oye, yo tengo que convencer a un fondo y mostrarle y a ver qué métricas me saco para mostrarlo. Y es mi trabajo como fondo detectar si realmente esto agrega un valor al consumidor. Algo que yo he reflexionado es, y es para refrasear lo que hemos estado hablando, es necesitamos más aspirinas y menos vitaminas. Necesitamos más cosas que la gente necesite y menos cosas que la gente diga, está bonito, qué padre sería tener esta app, pero que a la hora de la hora no está dispuesta a gastar. Porque la gente va a tener más comprometido su ingreso disponible y más necesidades inminentes. Y queremos ver soluciones que entren a eso. Entonces, para ser muy concreto, va a ser muy difícil para una empresa que tiene una vitamina, que tiene algo nice to have, que tiene una cosa cool, bonita, que sea, y que ojalá la adopte alguien, muy difícil levantar dinero. Pero si resuelves un problema real con una solución que me muestras que la gente la está queriendo comprar y que del ingreso que tiene restringido está decidiendo hacer un pago porque eso no puede vivir sin ello, vas a tener dinero. No hay duda. No es un problema de que eso no va a poder ser financiado. Pero tienes que ser sincero, emprendedor o emprendedora, de si tu producto realmente está allí o solo lo estás cubriendo de una capa de ser indispensable cuando en realidad no lo es. Totalmente. En este momento hay un gran número de emprendedores que de pronto estaban con expectativas de hacer fundraising este año, cerrarlo. De pronto esta situación creo que a un gran número de emprendedores los afecta, por lo cual de pronto no están listos para recibir inversión en este escenario y al haber menos capital pues tienen menos chances todavía. Su runway está cada día cortándose más. ¿En qué crees que debería estar enfocado hoy un emprendedor en ese escenario? ¿Qué debería estar gastando su tiempo? A ver, es fundamental tu pregunta y quiero ser muy concreto. En condiciones normales hay un juego de señales en el levantamiento de capital. Tú levantas una ronda semilla, luego logras un incremento en tu evaluación para una serie A que señala que vas con un éxito, que atrae a otros inversionistas, que tu propia evaluación es una validación de tu éxito y vas avanzando de ronda y de evaluación. Hoy no estamos en un escenario normal. La prioridad es la subsistencia. Y eso de verdad no es como que los fondos queremos empujarlos a eso, es todo emprendedor tiene que estar seguro que tiene al menos 12 meses de caja. Si no tienes 12 meses de caja, tienes que hacer algo urgente para resolverlo. Y esa urgencia es independiente de la trayectoria normal de levantamiento de capital que hubieras tenido antes del COVID. ¿Qué significa? No te preocupes por la evaluación, no te preocupes por la dilución, preocúpate por hacerte de esa caja lo antes posible. ¿Y cómo se hace uno de esa caja? Extiende tu ronda última.
La gente puede decir, oye, pero yo no quiero tener las mismas condiciones y la ronda última la cerré hace 8 meses. Asegúrate de tener la caja. Extensión de notas convertibles. Las notas convertibles hoy son particularmente útiles porque el problema de hacer una inversión en capital es que yo no sé cuál va a ser el ajuste a la evaluación de los activos, porque es función de cuánto va a durar el COVID. Y hoy no podemos hacer una apuesta de cuánto va a durar. Hay gente que podemos entrar en una discusión infinita sobre si va a durar el siguiente mes y medio o se va a ir hasta el año que entra. Y eso no es útil, porque entonces nos paraliza la decisión de inversión. Lo que es, oye, hoy no puedo ponerle un precio a este activo porque no sé cuánto va a durar el ajuste y cuánto van a caer sus ventas. Lo que puedo es diferir esa decisión con una nota convertible, idealmente las condiciones de la ronda anterior para acelerar la entrada de capital, y diferimos la ronda a darme por lo menos 12 meses de bono. ¿Qué sucede? Cuando yo levante una ronda A o una ronda B o la que toque la siguiente, nadie te va a decir, oye, tus curvas, ¿qué pasó aquí? Todo el mundo sabe qué pasó aquí, pasó COVID. No hay duda, no hay un, ¡oh, qué vergüenza, dejaste de crecer! Obvio. Nadie va a señalarte como un fracaso porque dejaste de crecer. Lo que la gente va a decir es, ¿qué medidas tomaste para asegurar la subsistencia? Y entonces, por un lado, quité toda grasa de una forma agresiva. 1. 2, me aseguré de tener la caja suficiente. Y 3, dediqué este tiempo a mejorar mi producto, a ganar la construcción de clientes para el momento que pudiera reactivar. O sea, muéstrame que fuiste inteligente y no te quedaste sentado de brazos y no te quedaste rígido. Porque eso va a pasar. Yo pienso ahorita, ¿cómo estoy haciendo inversiones hoy? Pero ¿cómo voy a hacer inversiones en un año? Cuando las empresas todas vengan con este bache en su trayectoria. ¿Qué preguntas voy a hacer? Y la pregunta clave que voy a hacer es, ¿qué hiciste durante COVID? ¿Cómo mejoraste tu empresa? Porque tuviste tiempo para mejorar código, tuviste tiempo para mejorar producto, tuviste tiempo para generar alianzas, aunque no se concretaran, aunque no fuera un tema de caja o de ventas. ¿Qué hiciste durante ese tiempo? Y eso es bien concreto. Y entonces mi recomendación es, asegúrense que tienen 12 meses de caja, habiendo ya bajado el Bond Rate fuertemente. Y si lo tienes que hacer mediante una extensión de la ronda anterior o mediante unas notas convertibles, hazlo. Y vas a encontrar el capital, porque la gente está dispuesta a soltar capital. Lo que no está dispuesta es a pricear las empresas. Perfecto. Un gran tema que, por ejemplo, nosotros hemos tenido una posición muy popular o muy contundente y de pronto no ha sido la más popular. Es que todos conocemos las estadísticas del emprendimiento, cuántos emprendedores fracasan en su intento de ser emprendedores, cuántos emprendedores levantan capital y realmente los que levantan capital termina siendo una minoría en la mayoría de los casos. Y nosotros, por lo menos desde Rockstart y con nuestra red de inversionistas, hemos encontrado que la gran mayoría de los que no levantan, de ese alto porcentaje de los que no levantan, son emprendedores o son emprendimientos que no están preparados para levantar y no están entendiendo muy bien las dinámicas y las reglas de ese juego. Sí. ¿Cómo le recomendarías tú a los emprendedores estar realmente, primero, entender las reglas del juego, el venture capital, y segundo, cómo estar preparados para una ronda de inversión? Sí. A ver, voy un paso antes en esa pregunta, que es, ¿tu emprendimiento necesita venture capital? ¿Es susceptible de venture capital? Porque la gran mayoría de los emprendimientos no lo son. Y ha pasado un fenómeno en los últimos años en donde es una validación de que soy un buen emprendedor si me meto al track de las startups y al venture capital. Y no necesariamente es el correcto. Grandes historias de éxito. Es más, la gran mayoría de las empresas enormes que se han generado en los últimos 50 años en Colombia o en México han sido empresas que no levantaron capital privado en sus fases iniciales, sin duda. Entonces, ¿puedo hacerlo o no? Si puedo hacer mi empresa sin venture capital, es mejor, es estrictamente mejor. No pierdes control, no tienes la presión de salida, no tienes esta necesidad de acelerar absurdamente. Yo siempre digo, ¿a dónde quieres llegar? ¿Cuál es el viaje que vas a hacer? Porque si vas a hacer un viaje en carretera de Bogotá a la playa, pues a lo mejor lo que necesitas es un tanque de gasolina grande, pero no necesitas rocket fuel o turbocina. Si quieres ir a la luna, no te va a servir llenar tu coche de gasolina. Entonces, escoge el trayecto y escoge el combustible que vas a necesitar para ese trayecto. Y el venture capital es combustible para cohetes.
si no eres un cohete, si no quieres hacer un viaje de cohete, no tomes ese dinero porque te va a explotar. Le pones combustible para cohetes a un Volkswagen y explota el motor. Y es un poco lo que le pasa a muchos emprendimientos. No visualizan cuál es el tipo de combustible que necesitan. Ahora, si determinas que tu empresa tiene el potencial de ser venture backable y estás apuntando a la luna, entonces sí, como dices, tienes que saber cuál es el juego a jugar. Tienes que saber qué es lo que busca un fondo de venture capital y cuál es la expectativa que debes tener. Y básicamente es esto o se vuelve gigante o explota. Yo no quiero llegar como inversionista, no quiero llegar a la siguiente ciudad. Quiero o vas a la luna o mejor explota, yo tengo varios cohetes a ver cuál llega a la luna. Y entonces muéstrame que puedes llegar a la luna, muéstrame que esto tiene el potencial de volverse realmente grande. Pero para eso la gente ha caído en el error de decir, pues entonces tengo que saber contestar estas preguntas. Y la gente se vuelve un poco rígida en su approach. Y entonces dice, pues tengo todos los buzzwords y te voy a hablar de CACs y de LTVs. Y está bien, pero antes muéstrame que estás convencido y que visualizas cómo tu empresa va a ser cuando sea grande y que eres capaz de llevarla. Yo tiendo a pensar cuando selecciono emprendedores sobre los cuales invertir. Visualizo a esta emprendedora o a este founder sentada en la mesa con el líder de su industria, negociándole un deal favorable. Estás invirtiendo en una fintech. Esta CEO, cuando a ella la siente con el director general mundial de Banco Santander o de Citigroup o de Goldman Sachs, le va a poder hablar de tú a tú y aguantar la presión y negociar algo favorable. Y ese es el tamaño que necesito. Necesito ese tipo de emprendedores. Entonces, si me vas a contar por qué ganaste un premio en la universidad y por qué debería yo apoyarte, porque miras, has hecho una cosa muy bonita y demás, pero no estás viendo hacia adelante, no estamos en el negocio de premiar lo que se ha hecho, estamos en el negocio de unirnos a una proyección agresiva hacia el futuro. Y eso a veces cuesta mucho trabajo al emprendedor proyectar. Excelente. Yo creo que incluso para mí hemos caído en un error de entendimiento y concepción de lo que es el mundo VC y para qué tipo de emprendedores es. Creo que principalmente lo hemos encontrado que los gobiernos de pronto de la región han asemejado el VC con todo el emprendimiento y de pronto han vendido esa imagen a todos los emprendedores y por ahí hay mucha confusión en el tema. Digamos que me hace mucho sentido la aclaración del mundo VC es para un tipo de empresas, un tipo de emprendimientos que se llaman startups y lo que quieren es construir, son experimentos de empresas gigantes o no son nada. Exacto. Ningún inversionista está buscando una empresa que sea rentable y que crezca al 30% anual y que se mantenga 25 años siendo... Un inversionista de capital. Hay otros inversionistas que quieren eso, hay ángeles que quieren eso, hay corporativos que quieren asociarse a eso. O sea, hay dinero para ese tipo de soluciones, pero hay que saber a quién le estás pidiendo dinero y qué busca ese que le estás pidiendo. Exactamente. Listo, un poco ya desde AllVP, ¿cómo es ese proceso de selección? Primero, AllVP, ¿de dónde busca a los inversionistas? ¿De dónde le llegan? ¿Le llegan todos? ¿Los busca por algunas redes? ¿Cómo puede un emprendedor de una startup conectarse con AllVP? A ver, nosotros buscamos tener un poco el mandato que le doy yo a mi equipo es nuestra responsabilidad conocer a todas las startups que están levantando capital allá. Lo que no nos puede pasar es, oye, supiste de tal startup colombiana que levantó dinero de no sé qué y ni la vimos, eso no nos puede pasar. Entonces, estamos activamente buscando, pues a ti te consta, yo viajo muy seguido a Colombia y trato de estar ahí, trato de participar en el ecosistema y participar con distintas redes, con Endeavor, pero también nos llega lo que se llama un inbound, es decir, que pues alguien nos toca la puerta. Y entonces la mejor forma de tocar la puerta es que alguien te recomiende. Que llegue un correo electrónico a mi página de internet, probablemente no le vamos a dar prioridad. Pero si alguien me dice, oye, yo que soy un buen emprendedor que me conoces, te recomiendo que hables con ella porque ella es buenísima, esa es la mejor carta de entrada. Entonces ustedes tienen que asegurarse como emprendedores quién me puede hacer las intros con los fondos. Más allá de que
ahora les daré mi correo y encantado de recibirlos, es ¿quién me puede dar un espaldarazo? Y entonces, pues funciona mucho, por eso la relación que tenemos con Rockstars, con Felipe, funciona mucho las redes que vamos construyendo porque queremos que nos recomienden. Entonces, lo más probable es que tengan una primera llamada con un miembro de mi equipo, con un asociado, depende de la industria, tenemos asociados especializados por industria, una segunda llamada conmigo, con Antonia o Federico, mis dos socios, y a partir de ahí empezamos una relación donde queremos entenderlo más. No somos un fondo que puede tomar la decisión en una llamada. Somos un fondo que nos gusta entender muy bien una industria o un modelo de negocio antes de poner capital, porque nuestro capital no es pasivo. Entonces, si yo no entiendo muy bien un negocio, no le voy a dar dinero. Entonces, tómate el tiempo de explicármelo, tómate el tiempo de que compartamos esa visión. Y entonces, de nuevo, no funcionamos mediante pasarelas de pitches, funcionamos mediante el cuestionamiento. A mí cuando me pichan no me siento callado y pongo cara de, ok, qué interesante, y luego, don't call me, we'll call you, y tan tan. No, quiero hacer preguntas, quiero entrar a la mente del emprendedor a ver cómo está entendiendo su problema y cómo reacciona ante la dificultad. Porque estoy seguro que lo que está en papel no va a pasar. Porque nos asociamos con la gente y nos asociamos con la gente que toma buenas decisiones. Entonces, no tengan miedo de establecer esa relación con nosotros, iremos en ese proceso. Somos muy hands-on también en el armado de las rondas, en alinear, lo que quieres es alinear los incentivos en el largo plazo. No es lo que llamamos un juego suma cero, es decir, tú me estás vendiendo un tapete en un mercado, pues tú quieres vendérmelo lo más caro y yo quiero comprarlo lo más barato posible. Y hay una tensión y a ver quién negocia mejor. Aquí no. El llegar a unos términos y condiciones y firmar la inversión es el punto de arranque en algo que va a pasar en el largo plazo. Entonces, de nada me sirve abaratar tu empresa si después se rompen los incentivos. De nada te sirve a ti sacar la evaluación más grande si tienes unas preferencias de 2 o 3x encima de tu capital como common stock. No es un juego suma cero, es una alineación de incentivos para los siguientes años entre los inversionistas y los operadores. Excelente, súper buena recomendación y entendimiento. En este momento, una pregunta sobre ya mirando también los sectores que hoy están más atraídos durante la crisis y post-crisis. ¿Qué sectores crees que de pronto estuvieron no tan valorados en los años anteriores o en meses anteriores y ahora han cogido una relevancia que los tiene, por ejemplo, ustedes interesados? A ver, a nosotros hoy día nos interesan cosas ligadas a salud, a telemedicina en particular, a educación remota. O sea, todo lo que de repente nos dimos cuenta que funciona bien remoto se vuelve atractivo, porque los cambios de conducta están ahí. Hay ciertos modelos de e-commerce que habían perdido un poco de relevancia y que se reactivan. A mí en particular, insisto, me parece que hay un buen momento para hablar de temas de energías verdes, de cosas asociadas al calentamiento global. Y en general en Latinoamérica nos ha faltado tecnología. No usar tecnología, sino crear tecnología. Uh-huh. A mí me encantaría ver emprendimientos latinoamericanos creando nueva tecnología para esto, para el trabajo remoto, para la educación, para la salud remota, pero no solo que adopten tecnologías y hagan una interfase, sino que estamos desarrollando tecnología. Eso, para mí, ese es el santo grial que nos ha faltado en Latinoamérica para que realmente se consolide el sector. Totalmente de acuerdo. Incluso yo inicié en el mundo del emprendimiento creando tecnología y sé lo difícil que es y nos tocó irnos de Colombia para poder tener. Entonces, y es responsabilidad también de los inversionistas. A veces no creemos que hay capacidad y sí la hay. Totalmente. Hoy, digamos que ya existe un producto y los inversionistas, bueno, ¿y por qué no nos buscaste, no? Porque sí, nos buscamos, pero no me pararon bolas. No creyeron. Exacto. Pero claro, el escenario hace 5 o 6 años era muy diferente al que es hoy. Muy diferente. Eso cambia. Bueno, ahora yo creo que vamos a pasar a las preguntas que nos han dejado en vivo. Entonces, Cami, ¿nos ayudas un poco pasándolas? Listo. A ver, ¿tú me las lees o las leo yo, como tú me digas?
Listo, entiendo que el pledge es definitivamente valioso. La mayoría de los firmantes de esta iniciativa son inversionistas seed inversionistas seed para series posteriores. ¿Qué soluciones parecidas ves para aquellos emprendimientos más early stage? A ver, es muy buen punto. Yo he querido que el pledge, en su versión mexicana y también en su versión más regional, liderada por Colombia, se sumen inversionistas ángeles. Se sumen también los inversionistas o en fase más pre-seed o discovery y demás. Pero aún, sí es muy difícil hacer que todos los inversionistas ángeles se suman, lo que sí puede sumarse es el conocimiento y decirle al inversionista ángel, oye, me estás haciendo esto, mira que se hizo este pledge y yo la verdad que voy a ser vocal en que eres un inversionista que no es de confiar. Pero la parte que tiene dientes el pledge es como social shaming, es como hay un costo reputacional. Nosotros en el pledge, como se diseñó en México, es si hay un inversionista que viola el pledge, no me comprometo a no volver a hacer una coinversión con él. Y eso es bien duro. Y puedo hacer lo mismo con un ángel. Oye, si yo veo que un ángel rompe los acuerdos, aun si no firmó el pledge, no voy a querer invertir con alguien en un cap table donde esté este ángel. Y si yo lo digo, entonces el emprendedor va a pensarse 2 veces antes de aceptar a ese ángel. Para eso necesitas un poquito de profundidad. Necesita haber suficientes ángeles para que le puedas decir que no a uno. Pero apuntemos a eso y seamos disciplinados. Exacto. Y ahí con los ángeles inversionistas en Latinoamérica creo que ha habido un déficit de ángeles inversionistas y en Colombia existe poco ángel inversionista. ¿Cómo incentivar, cómo generar y atraer capitales, que el capital lo hay, a que puedan invertir y a que hagan parte activa de este ecosistema que lo necesita? Es que hay como 3 tipos de ángeles. Hay el ángel que es la nueva generación de un grupo patrimonial de antaño en Colombia, de las empresas de tradición, y ahora los hijos o los nietos quieren meterse al mundo de tecnología. Pero esos traen una cultura del gran corporativo. Es el ángel un poco, perdón por el anglicismo, pero como patronizing, como yo soy el del dinero, a ver, te voy a dar un poco para dejarte jugar un poco. De nuevo, no hay esta relación entre iguales. Después hay el ángel más un poco self-made, que pues es el abogado o el socio de un despacho de auditoría que hizo un poco de dinero y a lo mejor quiere meter un cheque de $20,000 y está aprendiendo y quiere aportar mucho valor. Y ese está bien y ese hay que irlo guiando. Pero realmente donde hay la diferencia en Los Ángeles es cuando la gente empieza a tener eventos de liquidez. ¿Cuánta inversión ángel se va a generar en el momento que haya un evento de liquidez importante para todos los que estuvieron en Rappi? ¿Qué va a hacer esa gente con ese dinero? ¿Cuánto más van a apoyar al ecosistema? Y ahí es donde entran los círculos virtuosos. Necesitamos más eventos de liquidez en startups para tener más ángeles. Necesitamos más ángeles para tener empresas con eventos de liquidez. Ese catch-22 es el que tenemos que romper. Pero está a punto. Hoy en día existen las empresas suficientemente grandes para darle un capital suficientemente importante a esos inversionistas, a esos originales, o esos miembros de los equipos originales de estas empresas para que se vuelvan inversionistas ángeles. Siempre y cuando la institucional exista. Si yo recibí stock options por haber sido director de operaciones de no sé qué, de Corner Shop en su momento, cuando tenga un evento de liquidez, voy a querer seguir sumando al emprendimiento porque hubo ángeles que nos hicieron que Corner Shop fuera exitoso y ahora quiero devolver. Y esos como self-reinforcing cycles se fortalecen a partir de esos eventos de liquidez y nos hacen falta todavía. Totalmente. Incluso en Rockstar nosotros trabajamos con ese concepto y realmente nuestros inversionistas y mentores más activos son personas que han tenido eventos de liquidez por el emprendimiento, o fundando una startup o siendo un empleado desde el día 1. Y eso creo que genera esas sinergias. Y ahí tenemos el caso de Tapsi, de los fundadores de Tapsi, de los fundadores de pagos online. Y así va creciendo. Yo creo que esa es la forma en la que orgánicamente se vuelve más fuerte un ecosistema. Así es. Listo, la siguiente pregunta. Acá está. Si un founder team nace sin integrante técnico y han recibido seed o pre-seed, ¿recomiendas vincular a un experto técnico a cambio de acciones para mejorar las posibilidades de inversión? Sí, sin duda. Y un chunk importante. O sea, está bien si no tuviste un CTO co-founder, pero quiero ver que lo corriges. Quiero ver que ahora ya le diste acciones y que un CTO está muy alineado con ustedes.
Lo cual no quiere decir que yo recomiendo artificialmente meter a un técnico como co-founder, darle un chorro de acciones desde el día 1 si ni siquiera lo conoces. Hay muchos errores ligados a eso. Cuidado, para eso sirve el vesting, para eso sirve el ir dando acciones en función de que nos compenetremos. Pero sí quiero ver, o sea, lo que no quiero ver es empresas que su programación se hace por una fábrica de software en Bosnia y las mejoras a productos se las están haciendo en India y tiene aquí a un técnico junior que el medio que las cacha. Y nosotros cometimos ese error. Mi fondo 1 está lleno de empresas así. MBAs de grandes universidades trayendo modelos que habían funcionado en otro lado, como copycats, sin equipos técnicos. Enorme error. Ya no estamos en el momento para crear copycats en Latinoamérica. Estamos en el momento para crear las empresas que se van a volver grandes porque entienden muy bien al consumidor latinoamericano, que es distinto. Totalmente de acuerdo. Una pregunta sobre ese tema. Nosotros nos encontramos con muchísimos emprendedores en etapa temprana que han cometido errores garrafales y grandes en cuanto al cap table, dándole mucho a un inicial ángel, dándole mucho a socios no activos, dándole mucho, armando este tipo de equipos de tecnología, de empresas tecnológicas, pero que no tienen a nadie dentro del cap table de tecnología. Para ti, ¿cuál es ese fit perfecto de un cap table para una serie seed o serie A? A ver, es difícil y todos hemos cometido errores en el cap table y se pueden corregir. Pero así el libro de texto es, trata de diluirte 20% cada ronda. ¿De acuerdo? Y entonces, si tú arrancas y te diluyes 20% en la serie semilla, otro 20% en la serie A y otro 20% en la serie B, después de la serie B vas a todavía tener entre el equipo fundador 51%. Matemática pura. Y entonces, cuando vemos algo que se aleja, a veces tuviste que diluirte un 25%, pero cuando te alejas mucho de eso, empieza a ser mucho más difícil el levantamiento capital. ¿Qué queremos? Que los emprendedores tengan control de su empresa post-serie A al menos. Programas de aceleración, incubadoras como la que llevas y yo mismo he llevado, o company building, a veces meten un poquito esa distorsión. Y está bien si se reconoce el valor y si se alinean los incentivos hacia el futuro. ¿Cómo se puede realinear algo? Pues, ¿cuánto estamos dispuestos a dar de stock options al equipo hacia adelante? Me parece que ese es un mecanismo muy bueno de reajuste de cap table a posteriori, reconociendo el valor que dio la incubadora, la aceleradora o el company builder en su momento, pero también reconociendo que los inversionistas de series posteriores lo que quieren es el incentivo al management, siempre que haya un incentivo al management. Lo peor que te puede pasar es una empresa que va bien, pero que el management perdió el incentivo. Eso lo quieres evitar a toda costa. Totalmente. Bueno, ¿tenemos alguna otra? Sí. ¿Cuál es el momento ideal para buscar capital mientras existan fondos propios? Pre-seed, MVP, piloto. A ver, esa es una buena pregunta. Yo lo que recomiendo siempre es, el momento ideal para buscar capital es cuando no lo estás buscando. Es establecer la relación. Los buenos emprendedores, los que lo han hecho muchas veces en Estados Unidos, lo que hacen es ir creando la relación con los fondos cuando no necesitan el capital. Dicen, oye, no estoy levantando, pero estoy pasando por México y entonces vale la pena que me conozcas. Mira, estamos pensando hacer una ronda hacia final de año, pero quiero que vayas conociendo nuestra empresa. Te voy a estar mandando, si te parece, cada 2 meses un reporte de avances. Eso es muy bueno. Como fondo es súper bueno porque te permite moverte rápido cuando llegue el momento o incluso hacer una ronda preventiva. Es decir, oye, yo sé que no estás levantando, pero estamos dispuestos a ponerte un term sheet. Las relaciones se construyen de nuevo y los fondos quieren verte construir la relación. Y queremos ver, como mucha honestidad, a tu pregunta, Juan Pablo, si estás en un pre-seed, si estás en un NPV o creando tu producto mínimo viable, si estás quiero que transmitas que sabes dónde estás parado. Porque hay un mal entendimiento de este fake it till you make it, donde se pierde confianza. Lo que tenemos que ir es construyendo relación. La relación se construye con la confianza. Yo quiero ver cómo tomas decisiones, cómo te comunicas, qué tan elocuente eres, cómo enfrentas los problemas, demás. Entonces, si todo es un fake, si todo me dices, voy increíble, estoy a punto de cerrar una serie B de $40 millones, pero justo tengo una ventanita para que pongas $500,000 ahorita, pero se te acaba pasado mañana y voy a cerrar 40 millones,
y luego regresas 3 meses después y no has cerrado nada, se pierde confianza. Yo creo en las relaciones de mucha honestidad y de mucha transparencia. We can see through. Vemos 600 empresas al año. Entonces, ya sabemos. Y entonces, yo prefiero una relación muy honesta que una relación muy, muy arrogante, donde me hace sentir FOMO cuando no hay tal. Es un límite muy difícil. Creo que el tip universal es genere FOMO para levantar capital. Sí. Y creo que los emprendedores nos lo hemos aprendido también, que creo que estamos saturando de FOMO el mercado y no todo, no es fácil. Es que no es fácil crear FOMO. Y que sea honesto. Dame un FOMO por la oportunidad, no por la ronda. ¿Sabes? Que no, o sea, a mí el mejor FOMO que me puedes dar es esta empresa, en 10 años, vamos a decir, esta empresa sí que transformó la vida de millones de colombianos para bien, y es un orgullo para todo aquel que lo tuvo en su cap table, y yo no la tuve. Pero no un FOMO de, uy, esta empresa me va a generar un markup en mi mark to market de 3x en 4 meses, y entonces la voy a poder presumir durante el siguiente mes y medio y va a salir en las portadas de las revistas, porque eso es muy cortoplacista para mí. Sí, exacto. Yo solo sé, por ejemplo, en Rockstar, y esto lo hemos vivido por experiencia, hoy en día creemos que las rondas de inversión y la relación con inversionistas es un trabajo constante. Incluso nos recomendamos, por ejemplo, que abras ronda y en ese momento contactes a la gente, porque pues inviérteme y no va a haber construido ninguna relación de confianza ni ningún tipo de nada. Creo que tiene mucho menos efecto. Cuando los buenos emprendedores como levantan capital y pueden realmente atraer mejores fondos es cuando han empezado meses antes. Correcto. Tienen una relación y no les han tratado de poner esa presión extra en ese mes o 2 meses que estás levantando capital y que quieres cerrar. Así es. Perfecto. Vamos, yo creo que con la última, que se nos está acabando el tiempo. El cap en las notas convertibles no sería algo similar a un pricing. ¿Cómo negociarlo en esta época de incertidumbre? Esta es una magnífica pregunta. Es muy interesante porque es de nuevo un tema de signaling. El cap, en estricto sentido, no es un pricing. Y te voy a decir por qué. Déjame poner el extremo. ¿Qué prefieres? Una nota, ¿qué es mejor? ¿Una nota convertible con un cap o una nota convertible uncapped, con un solo el descuento? Y entonces, si yo tengo que ponerle un cap, parece que le estoy dando una señal de pricing, entonces me tengo que poner a negociar el cap como si fuera un pricing. Y si no le pongo cap, pues ya no tengo esa discusión. Pero en estricto sentido es siempre mejor como inversionista tener un cap. Lo que pasa es que se percibe como si fuera un pricing y no lo es. Es una señal de expectativa hacia adelante. Pero justo tengo la protección hacia abajo. El problema que tengo hoy es que me cuesta trabajo ponerle un precio porque no sé si va a haber un ajuste de evaluaciones hacia la baja por el precio de todos los activos. Si la contracción de la economía es mayor, todos los activos caen. Pero puedo decir, oye, este cap es lo máximo que estaría dispuesto a pagar si las cosas todas salen bien, lo cual no es equivalente a un pricing. Pero manda señales de pricing, manda señales de que nunca cerrarías una ronda por abajo del cap en la siguiente. ¿Y qué tal si sí? ¿Qué tal si el mercado cae tanto que estás dispuesto a cerrar la siguiente ronda por debajo de ese precio? Cuando es un mercado de oferentes, cuando la startup es la que lleva la batuta, pues sí, puedo negociar, puedo usar el cap como un tema de mi mínima evaluación aceptable. Pero cuando las condiciones de mercado se ponen más difíciles, no necesariamente. No lo estás usando, lo tienes que ver. Perdón. Es el problema. Están en casas todos. Entonces, no nos podemos dar el lujo de rechazar una siguiente ronda solo porque está debajo del cap. Claro. Y entonces, en ese sentido, el cap simplemente es un indicador. Entre más el mercado sea un mercado de inversionistas y menos un mercado de emprendedores, menos el cap es una señal de pricing y más simplemente es un techo como realmente debiera serlo. Pero esta discusión es bien difícil. Entonces es irrelevante el cap. Entonces, ¿cuál cap ponemos? Y un poco para mí la regla de dedo es como, ¿qué evaluación máxima estarías dispuesto a tomar si hiciéramos esto como un price round? Pues ese es el cap, para quitárnoslo de camino. Pero ojo,
muchas rondas convierten por debajo del cap aplicando el descuento en su siguiente ronda. Y en la medida que se alargue el COVID, más va a pasar. Total. Incluso nosotros acá en un testeo que hicimos de investigación con las startups colombianas sobre específicamente notas convertibles, encontramos que cerca del 40% de las rondas se cierran por debajo del cap. Es decir, casi la mitad, y eso fue solo un testeo, no fue un estudio pues muy riguroso, pero fue solo donde evaluamos más o menos 25, 30 deals. No es lo mismo que un down round, eso es quizá el énfasis. No es negativo que una empresa quiere decir que se reconoció el valor, por eso hicimos una nota, porque no sabíamos cómo iba a ser el valor y después se materializó. Pero la gente percibe que cerrar por debajo del cap es como si fuera un down round y no lo es. Exactamente. Simplemente yo como fundador tampoco sabía. Obviamente los fundadores tenemos una expectativa siempre grande y positiva. Y de pronto el mercado me demostró que el camino era más lento, que no había tomado las mejores decisiones y bueno. Bueno, Fernando, pues muchísimas gracias por este espacio. No sé si tengas algún comentario para cerrar. Muchísimas gracias. No, muchas gracias. No, un placer. El diálogo abierto conmigo. Perdona, adelante. No, sigue. Que sientan el diálogo abierto conmigo, podemos seguir la conversación. Yo estoy en Twitter, es un medio fácil para hacerlo, ¡ferlelo! Yo encantado, veo que aquí más preguntas, puedo ponerme a contestarlas en Twitter. El chiste es que tengan este diálogo con NolVP. Estamos por lanzar una iniciativa, espero la semana que entra que se las haré saber a través también de Felipe, pero como ayudando al ecosistema también en Colombia a que nos profesionalicemos más y cerremos las mejores rondas posibles en este entorno de COVID. Excelente, quedamos súper a la expectativa. Muchísimas gracias a todos los asistentes. También les puedo decir que Fernando es un inversionista que siempre está muy activo y muy abierto a conocer nuevos emprendedores, a ayudarlos, a darles feedback. Entonces, realmente para que lo tengan en el radar y lo usen en la medida de lo posible. Y Fernando, muchísimas gracias una vez más y espero que tengas un feliz resto de cuarentena. Gracias. Que estén muy bien a todos. Gracias, lo mismo para todos. Un abrazo, Felipe.